Buenas tardes a todos. Continuamos con nuestra lectura de La Tierra Permanece, parte 2, capítulo 6. Un día, cuando ya caía la tarde, ISH conversaba con Joy, o mejor dicho, seguía instruyéndolo con algunos juegos. Había reunido unas monedas y le daba a Joy nociones de economía política. Joy admiraba las brillantes y sonoras monedas de níquel, con la figura de aquel raro animal jorobado. Como todos los niños de su edad en los viejos días preferían las monedas a los billetes con la imagen del hombre barbudo, que se parecía un poco al tío George, y SH trataba de explicarle el sistema monetario antiguo. Cuando parecía que yo ya había entendido, y SH oyó un sonido insólito y sin embargo familiar. Alzó la cabeza y escuchó, el sonido se oyó otra vez más cerca. Era la bocina de un coche. Gritó, ISH, han vuelto. Se incorporó de un salto y las monedas rodaron por el porche. Y los niños salieron tropezándose. El jeep apareció en la esquina y los perros lo saludaron con un concierto de ladridos. Los miembros de la tribu corrieron a recibirlo. El coche estaba sucio y abollado y mostraba las huellas del largo viaje. Y SH contuvo el aliento unos segundos. Enseguida los muchachos saltaron a tierra, gritando alegremente. Y SH suspiró aliviado y comprendió que desde el día que la partida no había disfrutado de un minuto de verdadera tranquilidad. Allí estaban los muchachos rodeados de una corte de niños vocingleros, y SH se quedó aparte, un poco embarazado. Luego un movimiento en el jeep atrajo su atención. ¿Otro viajero? Sí, y ahora iba a salir, y SH tuvo un mal presentimiento y observó con inquietud la aparición del intruso. Primero asomó la cabeza, un cráneo calvo, una barba castaña, abundante, pero sucia y descuidada. El hombre descendió y se enderezó lentamente. Con temor, casi con pánico, ISH lo examinó. Era un hombre de elevada estatura, corpulento y pesado. Parecía fuerte, pero se movía dificultosamente, como si padeciese algún mal. En la cara de Luna los ojos apenas se veían. Ojos de cerdo, pensó ISH. El hombre estaba ahora rodeado de niños. Alzó la cabeza, se encontró con la mirada de ISH y sonrió. Los ojos del hombre eran de un azul pálido. ISH hizo un esfuerzo para responder a la sonrisa. Yo tenía que haberle sonreído antes, pensó. En ese huésped, usted se supone que debo darle la bienvenida. Para terminar con aquella situación embarazosa, ISH se adelantó y le dio la mano a Bot, aunque no podía olvidar al desconocido. Aproximadamente de mi edad, pensó. Bob hizo las presentaciones. Nuestro amigo Charlie, dijo simplemente y le palmoteó la espalda. Encantado, alcanzó a articular ISH. La tribal fórmula de cortesía se le había quedado en la garganta. Miró fijamente los diminutos ojos azules. ¿Ojos de cerdo? No, de jabalí. Aquel infantil color azul disimulaba la fuerza y la ferocidad. Los dos hombres se estrecharon la mano y SH sintió que el otro era más fuerte. Bob arrastraba ya a Charlie para presentárselo a los otros, y SH se sintió todavía más molesto. Estemos alerta, pensó. Había imaginado aquel regreso con una fiesta, y ahora ese Charlie lo estropeaba todo. Hombre agradable a su género y buen compañero, a juzgar por el efecto que le mostraban los muchachos. Pero Charlie era un hombre sucio, solo eso justificaba su antipatía. Charlie era un hombre sucio y esa suciedad, pensaba ICH, no se limitaba solo a su exterior. ISH, como todos, se había habituado ya a la suciedad, la eterna suciedad de la tierra. Pero no era solo lo que le molestaba en Charlie. Quizá la causa fuese aquellas ropas. Charlie vestía un traje de los viejos días, que ya no se usaba. Hasta llevaba chaleco, quizás porque el tiempo era fresco y las nubes bajas presagiaban lluvia. Pero el traje estaba cubierto de manchas de grasa y otras que uno hubiera creído de huevo si las gallinas no hubiesen desaparecido hacía años. La pequeña multitud fue hacia la casa, e ICH atrás, la sala estaba repleta. Los dos muchachos y Charlie en el centro, los niños miraban maravillados a los viajeros que volvían de una lejana expedición, y observaban asombrados a Charlie. No estaban acostumbrados a ver gente extraña.
Nunca habían disfrutado de una fiesta parecida. Era el momento de descorchar una botella de champaña, pensó ICH, pero no había hielo. Enseguida se preguntó por qué esta idea le parecía risible. ¿Llegaste al otro lado? Gritaban todos. ¿Hasta dónde fuiste? ¿Vistes la ciudad grande? Y SH no se dejaba arrastrar por la alegría general. Miraba de reojo a la barba grasienta y el chaleco manchado y sentía crecer su antipatía. Cuidado, pensó, pareces un aldeano que no confía en ningún desconocido. Decías que la tribu necesitaba el estimulante de nuevas ideas, y cuando se te presenta un extraño, piensas que su alma debe de estar tan sucia como su chaleco. No, dijo Bot, no llegamos a Nueva York, pero sí a la otra gran ciudad, Chicago. Luego los caminos estaban cada vez más malos y tropezábamos con troncos caídos y montones de tierra. Además, no había puentes y debíamos hacer largos rodeos. Alguien hizo otra pregunta antes que Bot terminara la frase. Todos hablaban a la vez y los viajeros no sabían a quién contestar. En ese alboroto, ISH se encontró con la mirada de Erra y comprendió que su amigo compartía sus inquietudes y también desconfiaba de Charlie. ISH se sintió a la vez aliviado y justificado. Ezra tenía gran experiencia en estas cuestiones. Si él adivinaba algún peligro, había que estar preparado. Su juicio en estos asuntos era infalible. Vamos, se calmó ISH. ¿No sabes qué piensa? Quizás está perturbado porque adivinas tus temores. ¿Y no has perdido la cabeza? ¿Temes, como un salvaje, que cualquier extranjero venga a imponerte sus ideas y sus dioses? Los viajeros continuaban el entrecortado relato. Vestidos muy cómicos, decía Dick, como batas blancas y largas, y mangas anchas del mismo color. Hombres y mujeres vestían igual. Nos tiraron piedras y nos gritaron que éramos gente impura. Somos los elegidos del Señor, decían. No pudimos acercarnos. En lo interrumpió. Su voz grave y sonora pareció dominar los agudos chillidos de los niños. Cualquiera otro hubiera debido golpear la mesa para que le prestaran atención. Todos callaron enseguida, aunque Em no levantó la voz, solo dijo unas palabras tribales. Es tarde, dijo. Hora de cenar. Los chicos tienen hambre. Evie lanzó una de sus risitas tontas y cayó también. Em dijo que todos debían ir a su casa y volver más tarde. Y SH observó a Charlie y advirtió que Ezra hacía otro tanto. Los ojos de Charlie se detuvieron excesivamente en Em. Luego su mirada se posó en los cabellos rubios de Evie, con una admiración no disimulada. Todos se incorporaron y se dispusieron a salir. Dick invitó a Charlie a cenar en casa de Ezra. Sirvieron la comida, y cuando todos se sentaron a la mesa hubo otra vez un tropel de preguntas, y SH cayó esperando a que En calmara sus inquietudes de madre. No habían enfermado. ¿Habían comido bien? ¿No habían tenido frío de noche? Hablarían del viaje, decidieron después de la cena, cuando volvieron los demás. A ICH no le parecía bien sondear a Bot a propósito de Charlie, pero no pudo contenerse. Bot habló sin resistencia. Oh, dijo Charlie, lo encontramos hace unos 12 días cerca de Los Ángeles. Hay allí algunos grupos como el nuestro, pero Charlie estaba solo. ¿Le ofreciste subir al jeep o te lo pidió él? Y SH estudió el rostro de Bot. El muchacho no parecía perturbado. Oh, no me acuerdo. Yo no le dije nada. Quizás Dick. Y SH se hundió otra vez en sus reflexiones. Charlie tenía quizás sus razones para dejar Los Ángeles, pero no se lo podía acusar sin permitirle que se defendiera. Cuenta historias muy divertidas. Es un hombre magnífico, continuó Bot. ¿Historias divertidas? Sí, y de un género previsible. La tribu llamaba a las cosas por su nombre, y la misma pobreza del vocabulario había hecho desaparecer el concepto de obscenidad, que había muerto quizá con el amor romántico. Pero Charlie conservaba un repertorio de buenas anécdotas, y SH no había sido nunca un mojigato, pero sintió que su desconfianza se transformaba en una especie de indignación virtuosa. Se repitió que no sabía nada de Charlie, salvo lo que decían los muchachos. Deploró amargamente la falta de agua que les había arrebatado la paz trayéndoles a ese intruso.
Luego de la cena, una hoguera encendida en la colina atrajo a toda la tribu. Los más jóvenes cantaban y bromeaban. Era un día de fiesta. En aquel concierto de gritos y risas los muchachos terminaron su relato. En la carretera de Los Ángeles habían encontrado algunos obstáculos, pero el jeep los había salvado fácilmente. Los fanáticos de túnicas blancas, que se llamaban a sí mismos elegidos del Señor, vivían en Los Ángeles. Algún hombre enérgico, pensó ICH, les habría impuesto esas ideas. La tribu libre de esas influencias se había desinteresado en cambio de toda cuestión sobrenatural. Luego de Los Ángeles, los muchachos habían tomado la Ruta 66 como lo había hecho ISH en los días que siguieron al gran desastre, cuando no era mucho mayor que ellos. La carretera que atravesaba el desierto se conservaba en buen estado, aunque cubierta de arena en algunos lugares. El puente sobre el Colorado se movía un poco, pero se mantenía aún en pie. Había otra comunidad cerca de Albuquerque. De acuerdo con la descripción de los muchachos, ISH concluyó que los miembros de esa colonia, aunque no fueran muy morenos, eran de raza india, pues cultivaban maíz y alubias, como lo habían hecho los indios pueblos durante siglos. Solo unos pocos, los más viejos, hablaban inglés. Encerrados en sí mismos, miraban a los extranjeros con desconfianza. Tenían caballos, no usaban automóviles y se mantenían lejos de las ciudades. Desde allí los muchachos habían ido hacia Denver y luego habían atravesado las llanuras. Seguimos una carretera, explicó Bob, que comenzaba como 66. Bob cayó titubeando y SH reflexionó un instante y comprendió que el muchacho hablaba de la ruta 6. Bob había visto una cifra familiar en los pilones aún intactos, pero no conocía el nombre y SH tuvo vergüenza de la ignorancia de su hijo. La Ruta 6 les había permitido llegar a los límites del Colorado y cruzar las planicies de Nebraska. Habían muchas vacas, comentó Dick. No se veía otra cosa. ¿Vistes también esos toros con jorobas? Preguntó ICH. Sí, unos pocos, dijo Dick. ¿Y la hierba? ¿Era derecha y alta con espigas? Debía de ser tierna en el camino de Da y Dorada, con el grano duro cuando volvisteis. No, no vimos nada parecido. ¿Y el maíz? ¿Conoces el maíz? Se cultivaba cerca de Río Grande. No, no vimos maíz. A partir de entonces los caminos estaban a menudo bloqueados. En aquellas regiones de otoño lluviosos e inviernos fríos, la humedad favorecía al crecimiento de las plantas. El cemento agrietado e hendido había sido invadido por las hierbas, los matorrales y hasta los arbustos, pero al fin trabajosamente habían logrado atravesar lo que había sido ante el estado de Logua. Llegamos al gran río, dijo Bot, el mayor de todos, pero el puente es sólido aún. Al fin habían entrado en Chicago, un desierto de calles vacías. La ciudad, pensó ICH, era poco hospitalaria, sobre todo cuando los vientos de invierno se abatían sobre el lago Michigan. No era raro que las gentes, que podían elegir cualquier lugar del país, hubieran emigrado al sur. Chicago era ahora una ciudad fantasma. Al salir de Chicago, en un día nublado y gris, se habían perdido en el laberinto de carreteras que rodeaba la ciudad y habían ido hacia el sur en vez de al este. Así que buscamos en una tienda una de esas máquinas que señalaban la dirección, dijo Bot y miró a ICH. Una brújula, dijo ICH. Bueno, la brújula nos ayudó a encontrar el camino. Llegamos a orillas de un río que no pudimos atravesar. El río Watchman, pensó ICH, inundaciones sucesivas habían arrebatado los puentes, o quizás en solo huracán. No se podía pasar por el sur y Bob y Dick habían vuelto a la ruta 6. El viaje hacia este fue una verdadera aventura. Las inundaciones, las tormentas y las heladas habían destrozado la carretera y las arenas, las plantas y los árboles caídos apenas dejaban ver el cemento. El jeep se abrió paso entre matorrales o esquivando troncos, pero muy a menudo los muchachos tenían que recurrir a la pala y a la hacha en una lucha agotadora. Además, empezaba a pasarles la soledad. Un día de mucho frío, con vientos del norte, confesó Dick, tuvimos miedo. Recordamos lo que nos habías dicho de la nieve y pensamos que no volveríamos a casa. En alguna parte, probablemente cerca de Toledo, había dado media vuelta.
El agua de las lluvias había cubierto los caminos y se preguntaban si la inundación no se habría llevado los puentes. En ese caso, nunca podrían reunirse con sus familias. En lugar de ir hacia el sur, como les había aconsejado ICH, habían regresado por el mismo camino. El viaje de vuelta no les había enseñado, pues, nada nuevo. ISH no les hizo ningún reproche, al contrario elogió su energía y su inteligencia. La culpa debía recaer en él, que los había enviado a Chicago y Nueva York, las grandes ciudades de los viejos días. Hubiera sido preferible elegir la ruta meridional hacia Houston o Nueva Orleans, lejos de los inhospitalarios inviernos del norte. Sin embargo, al este de Houston las inundaciones debían de haber sido catastróficas. Quizás Arkansas y Luisiana se habían transformado en selvas antes que Iowa e Illinois. Los niños, con sus rondas y canciones, rodeaban el fuego. ¿No había en ese frenesis algo de primitivo y bárbaro? ¿O bien esa exuberación era natural? Evie, mentalmente una niña, bailaba también con los cabellos rubios al viento. Y ese H miraba, pensaba, los muchachos habían descubierto que el país volvía al estado salvaje, pero no podía esperarse otra cosa. La expedición había tenido otra utilidad, el contacto con dos comunidades. Sí podía hablarse de contacto, ya que aquellos grupos rechazaban a todos los extraños. ¿Era un simple prejuicio o un profundo instinto de conservación? Sin embargo, la certidumbre de que habían seres humanos cerca de Albuquerque aliviaba un poco la angustia de la soledad. Dos pequeñas colonias descubiertas en un solo viaje, podía suponerse que habían muchas de ellas en todo el país, y S.H. recordó a los negros que había visto en Arkansas hacía muchos años. En aquella región fértil, sin inviernos rigurosos, esos tres negros habían sido quizás el núcleo de un grupo de hombres de distintas razas. Evidentemente, por sus costumbres y modo de pensar, aquella comunidad poco se parecía a las de California o Nuevo México. Estas diferencias plantearían nuevos problemas. Pero el momento no era adecuado para las mediciones fisiológicas. Los bailes y los gritos de los niños se habían transformado en algo desenfrenado. Los muchachos mayores, incluso algunos casados, no habían podido resistirse y se habían unido a la partida. Estaban jugando con un látigo, y el que era tocado debía saltar al fuego. De pronto ISH se puso tenso. Charlie tomaba parte en el juego. Entre Edith y Evie blandían el látigo. La presencia de una persona mayor entre ellos y sobre todo de ese extraño redoblaba la alegría de los niños. ISH argumentó que disiparía su desconfianza. ¿Por qué Charlie no había de unirse al baile? ¿No algo más que esas gentes de Los Ángeles y Albuquerque que rechazan a los desconocidos? Creo, sin embargo, que me alegraría que ese Charlie fuera distinto. Pero a pesar de sus esfuerzos, ISH era incapaz de reprimir su antipatía. Consideraba ahora de otro modo el viaje de los muchachos. Aunque el descubrimiento de las nuevas colonias era todo un acontecimiento, nada le parecía más importante que la presencia de Charlie. Se hacía tarde y las madres reunieron a sus hijos. La fiesta había terminado, pero la mayor parte de los adultos siguieron a ICH, y en para conversar un poco más con los dos muchachos y Charlie. Siéntate, le dijo Erra a Charlie mostrándole el sillón junto a la chimenea. Era el sitio de honor y el más cómodo. Erra tenía el arte de que la gente se sintiera cómoda, e ICH se reprochó no haber sabido cumplir sus deberes de dueño de casa. Charlie podía haber pensado que no era bien recibido, e ICH se preguntó si ese precisamente no había sido su deseo. La noche era fresca y Erra pidió que encendieran la chimenea. Los muchachos trajeron leña y pronto el fuego crepitó alegremente difundiendo un agradable calor. Charlaron y Erra como siempre llevó la voz cantante. Charlie dijo que tenía sed. Jack le trajo una botella de coñac, vació varios vasos sin que en apariencia les causara ningún efecto. Decididamente no terminó de calentarme, señaló Erra. ¿No estarás enfermo?, preguntó él. ICH se estremeció. La enfermedad era algo tan raro en la tribu que el menor malestar preocupaba a todos. No sé, respondió Erra. Si tuviéramos en los viejos días, pensaría que me he resfriado, pero no puede ser, por supuesto.
Trajeron más leña. El calor fue pronto insoportable y CH se quitó el suéter y se quedó en manga de camisa. Charlie se quitó también la chaqueta y se desabotonó el chaleco. George, echado en el sofá, se durmió, pero su ausencia no hizo decaer la conversación. Charlie continuó con sus libaciones y por efecto del fuego o el alcohol unas gotas de transpiración le perlaron la frente, aunque no perdió su lucidez. Y S.H. advirtió que Ezra trataba de que Charlie hablara de sí mismo, pero el tacto de Ezra era innecesario. Charlie no ocultaba su pasado. Al fin, ella murió, explicó. Llevábamos muchos años juntos, 10 o 12. Bueno, no quise quedarme allí un minuto más. Como los muchachos me gustaron, me vine con ellos. Y S.H. sintió que cambiaba de opinión. Los muchachos que habían pasado un tiempo con Charlie lo apreciaban realmente. Quizás este hombre fuerte y alegre sería un elemento útil para la tribu. Miró a Charlie y vio que la transpiración le bañaba la frente. Charlie, dijo, se sentiría más cómodo sin el chaleco. Charlie se sobresaltó, pero no dijo nada. Lo siento, no sé qué me pasa. Quizás sea mejor que me vaya y me acueste, dijo Ezra, pero no se movió. No puede ser un resfriado, dijo Ben. Nadie se ha resfriado nunca aquí. Charlie aceptó alejarse del fuego con su botella de coñac, pero no se quitó el chaleco. Los dos perros de la casa se acercaron a olfatearlo. Todo olor nuevo los excitaba. Al principio parecieron indiferentes, pero cuando Charlie los acarició el lomo y las orejas, se revolvieron alegremente moviendo la cola. Y S.H., que nunca se había sentido cómodo con gente desconocida, titubeaba. Unas veces, seducido por fuerzas y simpatías de Charlie, le parecía un hombre muy agradable. Otras, esa misma fuerza y simpatía le desagradaban. Quizás temía haber amenazado su prestigio en la tribu. Charlie se le aparecía entonces como la misma encarnación del mal. Al fin George despertó, se desperezó pesadamente y anunció que se iba a acostar. Los otros se prepararon a partir con él. Y S.H. advirtió que Ezra quería decirle algo y lo llevó a la cocina. ¿Te sientes mal? Yo, dijo Ezra, nunca estuve mejor en mi vida. Sonrió e S.H. empezó a atenderle. ¿No tenía frío? Nuevamente, nunca tuve menos frío, replicó Ezra. Quería ver si Charlie se sacaba el chaleco. Me hubiese asombrado. Por otra parte, es un hombre precavido y confirmo mis sospechas. Ha agrandado un bolsillo del chaleco y lleva uno de esos juguetes que se hacían antes para las carteras de las mujeres. Solo un juguete. Y S.H. se sintió aliviado. Un revólver, algo simple, concreto, conocido, fácil de manejar. La alegría no le duró mucho. Desearía saber a qué atenerme, prosiguió Ezra. Tengo a veces la impresión de que hay algo sucio y vi en ese hombre, otras veces me parece que sería mi mejor amigo. En fin, es alguien que sabe lo que quiere y lo tiene siempre. Volvieron a la sala, George se despedía. Hemos tenido suerte, lo decía Charlie. Necesitamos otro hombre fuerte en la tribu. Espero que se quede con nosotros. Hubo un coro general de aprobación y luego todos incluyeron a Charlie y Ezra y salieron. Y S.H. se quedó a solas con sus pensamientos. Había intentado unirse al coro, pero en la lengua no le había obedecido. Y se repitió las palabras de Ezra. Hay algo sucio y vil en ese hombre. Bueno amigos, hasta aquí capítulo 7 de la parte 2 del libro La Tierra Permanece. Mi nombre es Jason Beltrán y recuerden que en Spotify estoy como Leer para Viajar y en YouTube como Deporte y Cultura JB. Gracias por escucharme, hasta la próxima.